hoy en día. Y vamos a leer, por favor, quiero que lean conmigo 4 versículos y vamos a enfocar solamente en 4 versículos, mayormente en 3. El cuarto versículo solamente voy a hacer algo breve, pero en 3 versículos. Vamos, lean conmigo, por favor. Salmo 91 del 1 al 4 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. Escudo y adarga es su verdad. Palabra de Dios. Hermanos, como dije al principio, este es un salmo que ha sido abusado mucho, porque si vemos lo que como comienza el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, que no todo el mundo habita el abrigo del Altísimo. ¿Quiénes son los que habitan el abrigo del Altísimo? No todo el mundo. Si vamos a muchas casas, usted puede ver este salmo en la pared, o mucha gente tiene la Biblia abierta en este salmo y piensan con tener el salmo en una pared o con la Biblia abierta en el salmo que ellos tienen la bendición o la protección de Dios. Pero solamente por tener la Biblia abierta en este salmo no significa que tenemos la protección de Dios. No todo el mundo habita el abrigo de Dios. Tampoco los religiosos. Una persona que es religiosa, que llega a tal denominación o tal iglesia, cada vez que haya reunión y luego vive su vida como bien le parezca, no significa que tiene el abrigo de Dios. Los religiosos no tienen el abrigo de Dios. Ni tampoco que se es llamado cristiano y vive una vida simplemente religiosa, llega, toma su comunión, obedece la palabra, pero vive su vida desenfrenadamente, tampoco tiene el abrigo de Dios. Ni el descarriado tiene el abrigo de Dios, menos el rebelde. Entonces, ¿quiénes son los que habitan el abrigo de Dios? No todo el mundo. Ahora, ¿quiénes sí habitarán el abrigo de Dios? Los obedientes, los que obedecen el evangelio, los que creen en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes en Jesús que se arrepienten, que se bautizan para el perdón de sus pecados, y los que permanecen en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, según Hechos 2:38. Estas son las personas que sí habitan el abrigo de Dios. Ahora, el tercer punto que quiero ver es, ¿qué significa habitar el abrigo de Dios? La palabra habitar significa morar, vivir. Cuando habitamos en Dios o en Cristo, es que nuestra morada es permanente allí. Somos residentes permanentes, no somos simplemente visitas. Ahora, ¿por qué es importante morar permanentemente en Dios? Es importante porque nuestra constancia en Él dictará nuestro destino final y nuestra bendición en la actualidad. Jesús dijo a sus discípulos, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan 15:7. Ahora, ahí Jesús hablaba no con el rebelde, ni con el descarriado, ni con el mundano. Él hablaba con sus discípulos. Si ellos permanecían en él, en una relación íntima con él, y si sus palabras permanecían en ellos, entonces llegarían las bendiciones. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos y amigos, en los momentos o tiempos de angustia y incertidumbre, debemos mirar bien nuestra vida espiritual. Tenemos que hacernos esta pregunta retórica. ¿Cómo es mi relación con Jesús? Segundo,
¿Soy yo un verdadero discípulo? Tercero, ¿tengo yo una relación íntima con Dios? Cuarto, si le pido algo a Dios conforme a su voluntad, ¿Él me escucha? Si no, ¿qué estamos haciendo para lograr ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para habitar permanentemente el abrigo de Dios? Visto que no todos obtenemos este abrigo, solo los fieles que permanecen en él, llegamos al la segunda parte del versículo 1b, las bendiciones otorgadas a los fieles que permanecen en él. Dice que morarán bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo pienso en sombra, pienso en un lugar cálido como la República Dominicana, Arizona o un desierto, ¿verdad? Cuando nos estamos ahogados y quemando del calor y encontramos un árbol frondoso, lleno de hojas, queremos refugiarnos abajo de sus ojos, bajo su sombra. Bajo su sombra nos trae calma. Bajo su sombra nos trae refresco, nos trae tranquilidad y paz. Cuando habitamos en el abrigo de Dios, la sombra de Dios nos trae paz, seguridad, tranquilidad en medio de las angustias. Si buscamos en Jonás capítulo 4, versículos 5 al 6. Si pueden buscar conmigo Jonás 4, 5 al 6. Dice que aquí que Jonás estaba angustiado porque Dios perdonaría a Nínive. Dios le provee algo para tranquilizarlo en medio de su angustia y a la vez darle una lección a Jonás. Y en Jonás 4, versículo 6, dice que Dios le preparó Dios una calabacera para que le hiciese ¿qué? Sombra y le aliviara de su malestar. O sea que la sombra de Dios le trajo paz y protección a Jonás en los momentos de angustias. También si vemos en Éxodo capítulo 13, verso 22, dice que nunca se apartó de Israel la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. O sea que se puede decir que la sombra de Dios, su presencia, su protección estaba con el pueblo de día y de noche. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? A la Israel espiritual, según Gálatas 5:16. Nosotros, los cristianos, pueden refugiarse bajo la sombra de Dios en los tiempos de angustia. Salmo 9, 9 a 11 dice que Jehová será refugio del pobre en tiempo de angustias. El Salmo 46, verso 1, 3 dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Amén. De igual manera hay esperanza para el descarriado. Para el descarriado también hay esperanza. Si buscamos, quiero que busquen conmigo, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 7. Oseas 14, verso 7. Aquí el pueblo de Dios está rebelde, una rebeldía totalmente rebelde. Mas Dios le da una esperanza para que vuelvan en sí, para que se vuelvan a Él. Entonces en Oseas capítulo 14, verso 7, lean conmigo para que vean lo que Dios dice. Verso 7 dice, volverán y se sentarán bajo su ¿qué? Sombra y serán vivificados como trigo. O sea, cuando el pueblo que estaba descarriado, pues, que estaba adorando imágenes, que no querían nada que ver con Dios, se volvieron hacia Dios. Entonces la sombra de Dios volvía a abrigarlo. Y dice dice el verso 7 que volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo. O sea que estaban muertos cuando estaban lejos de la presencia de Dios, lejos de la sombra de Dios, pero cuando volvieron hacia Dios, volvieron a vivificarse. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Jesús dijo también, compararé al reino con el grano de mostaza, que el grano de mostaza echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
O sea, las aves del cielo representan la muchedumbre que obedece al evangelio. Salmo 121 cantamos, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. Y hay muchos versículos que se puede hablar de la sombra de Dios, de la protección de Dios. Los que entran en el reino, hermanos y amigos que me escuchan, por obediencia al evangelio, son amparados bajo la sombra de Dios, bajo su protección. Ahora, versículo 2 de Salmo 91 nos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista aquí está diciendo que tiene total confianza en Dios. Él es mi esperanza, mi castillo, o sea, mi casa, mi morada. Él no ha puesto su esperanza en nadie más que en Dios. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Quién confiaré? Es una declaración. Nosotros debemos confiar totalmente en Dios. Declarar que Dios es nuestra esperanza. Declarar que Dios es nuestro castillo, nuestra fortaleza. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora una pregunta, y este es el meollo de este pequeño mensaje. Si Dios libra a los fieles del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿por qué no libró a los hermanos y hermanas fieles que perecieron durante esta pandemia que estamos viviendo hoy? Ponémonos a pensar. Si Dios libra a los fieles del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿por qué no libra o libró a los hermanos y hermanas fieles que perecieron durante esta pandemia que estamos viviendo hoy? En 1 de Juan 5:18 dice que el que no practica el pecado, el enemigo no le toca. ¿En qué sentido el enemigo no le toca? ¿Qué es? ¿Que no se enferma? ¿No pierde cosas materiales? ¿No pierde seres queridos? ¿No muere físicamente? No. Ahora, Job nos da una luz respecto a esta problemática. Busquemos el libro de Job, capítulo 13, verso 15, y lean conmigo, por favor. Job 13, verso 15. Cuando estén listos, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Job 13, verso 15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, ¿de qué está hablando Job? Aquí sabemos que Job estaba sufriendo una plaga, una peste. Entonces, ¿cómo es que no estaba tocando? ¿Cómo es que dice el salmista que lo que tiene la cubierta de Dios, el lazo del cazador, ni la peste destructora lo va a tocar? Si Job fue tocado por la peste y el lazo del cazador, no lo toca en el sentido de que no pierde su alma, no pierde su vida espiritual porque vive para siempre, la vida espiritual que vive para siempre. Él nos liberará de la peste destructora, de la consecuencia de esta peste que tiene el alma, o sea, el ser interior que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿por qué estoy convencido de que está hablando del hombre interior, del alma? Porque muchos dicen y dirán, fulano o fulana era cristiano, ¿por qué Dios no lo amparó? Dios sabe quiénes son verdaderamente su hijo o su hija. Y vimos cómo Job sufría la enfermedad y permitió y también vimos también que Dios permitió que cristianos fueran apedreados, echados a leones y murieron y torturados porque creían en Jesús. Sin embargo, viven en Dios, duermen con Dios, su morada está en Dios. El Salmo 116, verso 15 dice, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿en qué sentido es que la peste destructora no le toca? En el sentido que no toca su alma, no toca su espíritu, porque está con Dios y vive eternamente. Amén, hermanos. Bien. Amén. Y ese es el Salmo.
Salmo 4, el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuché la ilustración de un hombre que trabajaba en un parque nacional y había un gran fuego. Y cuando fue dentro del parque, vio a una gallina que estaba totalmente quemada, carbonizada. Pero movió la gallina y debajo de sus alas había unos polluelos, vivitos y coleando los polluelos. Y así es eso lo que hace Dios con sus hijos. Dios nos protege con sus alas. Aunque nosotros pensamos, ¿verdad?, que no tenemos la protección, Dios nos protege así como la gallina protegen a sus polluelos. Y eso fue lo que hizo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para toda la humanidad que cree y le obedece a él. Hermano, no tengo más nada. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias.